hasta el último libro de la palabra del Señor. Es un tema, mis hermanos, en donde vemos nosotros y contemplamos y aprendemos cada vez que abrimos un libro de la Biblia el carácter de Dios, cómo es Dios. Aparte que este libro conocido como las Sagradas Escrituras, aparte que allí se encuentra revelado la inspiración del Espíritu Santo, donde se encuentra el desarrollo del plan eterno de Dios para la humanidad. El tema central, vuelvo a repetir, de este libro a lo largo y a lo extenso de los 66 libros es el desarrollo del reino universal de Dios en el futuro. Ese es el tema central. Cuando usted la lee, lo puede ver y lo puede encontrar, vuelvo a repetir, desde Génesis, y en cada libro histórico, en cada libro profético, tanto los profetas mayores como los profetas menores siempre hablaron de este reino. Siempre profetizaron la venida del Mesías, que es el personaje central de la Biblia. Y aparte de eso, también podemos extraer el carácter de Dios. ¿Quién es el creador de los cielos y la tierra? ¿Cómo es Él? ¿Cuáles son sus atributos y sus perfecciones? ¿Cuál es su voluntad perfecta para la humanidad? Y todo lo que nosotros queremos encontrar en este libro, mis hermanos, en cada libro vemos el carácter de Dios. Lo que más conocemos del Señor a nivel universal y lo que más hablamos del Señor es de su amor, de su misericordia y de su gracia, de sus bendiciones. Y eso es una verdad. Pero también, mis hermanos, hay otros atributos más del Señor que no lo debemos de perder de vista. Por eso el tema en esta tarde, mis hermanos, es el peligro, así se llama el tema, el peligro de ignorar esta enseñanza o este carácter de Dios que es conocido como la ira de Dios. La ira de Dios, la indignación del Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Es un peligro ignorar este tema. Es un peligro esquivar esta enseñanza. Es un peligro que corremos nosotros, y ahorita te voy a decir por qué es un peligro evadir esta enseñanza de la ira de Dios, que es un reflejo de su amor. La ira de Dios es un reflejo de su amor. Pero la ira de Dios, mis hermanos, sí, para estos tiempos modernos, para estos tiempos del año 2025, de esta generación que nosotros estamos viviendo, yo solamente estoy hablando de mi generación que estamos viviendo, este tema, mis hermanos, hablar del juicio de Dios, para muchos es un asunto anticuado, para muchos es un tema antipopular, no es muy popular, no gusta mucho, no queremos oír mucho de esta
bendita enseñanza de la ira de Dios, pero es un peligro para nosotros si lo evadimos. Es un peligro para nosotros si cerramos nuestros ojos. Lo que la Biblia enseña a través de ¿qué es el carácter de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Para los predicadores de los tiempos bíblicos, para los predicadores como lo fueron los profetas, como el profeta Isaías, como lo fue el profeta Jeremías, como lo fue el profeta Ezequiel, como lo fue el profeta Daniel, como lo fue el profeta Oseas, como lo fue el profeta Joel, como lo fue el profeta Amós, como lo fueron todos los profetas del Antiguo Testamento. Para ellos, mis hermanos, para estos predicadores, era un asunto que lo hablaban constantemente y con extrema urgencia. La ira de Dios. Constantemente y con mucha urgencia, ellos lo predicaban, ellos lo enseñaban. Hoy en día se evita hablar de la ira de Dios. Hoy en día estamos tan acostumbrados solamente a que nuestro oído quiera oír lo que nosotros queremos oír y no la necesidad que tenemos de oír. Es un peligro de ignorar la ira de Dios, nuestro Creador. Por eso, en ambos testamentos, tanto el Antiguo Testamento en la Biblia y el Nuevo Testamento, enfatizan de esta realidad, el terror de la ira de Dios. No se trata de asustar a la gente. Más adelante vamos a ver por qué es necesario conocer este carácter divino de la ira de Dios. Por lo general se oye mucho de la gracia del Señor, que es una gran verdad, y que nos animamos y nos consolamos por su gracia, por sus bendiciones, porque Él nos da lo que no merecemos, por la salud y por la vida y por el trabajo, por nuestra familia, por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario al consumar, mis hermanos, la salvación eterna de todo aquel que viene arrepentido de sus pecados y abre su corazón pidiendo salvación. El Señor derrama de su misericordia y de su gracia para ser salvos. Y es hermoso, pero vamos a estudiar un poquito más que en ese gran amor en la cruz del Calvario también se encuentra la ira de Dios que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, y no debemos de ignorar esta verdad bíblica porque es un peligro. Y te voy a decir más adelante por qué es un peligro ignorar la ira de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, es bueno y es maravilloso, es extraordinario hablar de su amor, de su misericordia, de su piedad, de su compasión. Es hermoso. Por eso, cada creyente, cada maestro, cada predicador, cada pastor, tenemos esa gran responsabilidad de enseñar ambos aspectos, tanto su gracia, tanto su misericordia y su compasión. También debemos de enseñar su juicio, su ira. Es bien importante su gracia y su santidad. Aunque en este día prestaremos más atención al juicio de Dios, lo primero que hay que decir en este punto, mis hermanos, sí,
que tanto en el Antiguo Testamento y como en el Nuevo Testamento hay muchos textos bíblicos sobre la ira de Dios, sobre el juicio de Dios. Y es un peligro grande que lo ignoremos. Mucho más cuando veis que aquel día se acerca, mucho más cuando veas que estamos viviendo en los últimos tiempos, mucho más cuando veas que estamos viviendo en estos últimos tiempos de alejamiento. Es importante conocer esta doctrina, porque si no la conoces o la evades o le escondes a la iglesia esta doctrina, estamos cayendo en un peligro grande. Y luego te voy a decir por qué a través del desarrollo de esta enseñanza. El amor de Dios, si es cierto, tiene que ser elevado. Porque ahí en la esencia del amor, mis hermanos, la iglesia fue comprada. El mundo fue formado. Pero es difícil ver, mis hermanos, cómo su ira y el concepto de castigo, que son reales, mis hermanos, en el cristianismo, en la imaginación cristiana. La declaración que Juan dice en 1 de Juan capítulo 4, que Dios es amor, es una gran realidad. Que Dios es amor. Pero muchos enseñan que todos los otros atributos del Señor son inferiores. Pero no es así. Por eso, aquí examinaremos rápidamente si la palabra de Dios afirma esta realidad de la ira de Dios. Y yo voy a leer solo 10 versículos del Antiguo Testamento, solo 10, rápidamente, donde habla de la ira de Dios. Y voy a tomar tanto del libro del Pentateuco como los libros históricos y los libros proféticos. Así una pasada rápida. Por ejemplo, dice Éxodo capítulo 4 y versículo 4 en el Pentateuco: entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés. Versículo Deuteronomios capítulo 9 y versículo 8. Dice hasta en Horeb. Aquí está hablando Moisés cuando ya la tierra, iban a poseer la tierra prometida. Y Moisés ya no iba a pasar el Jordán, él iba a morir. Y tenía una carga profunda por esa nueva generación que no escuchó la ley de Dios en el monte Sinaí porque estaban muy pequeñitos. Los que lo habían oído ya habían quedado postrados en el desierto por su desobediencia y su incredulidad. Entonces Moisés le da un repaso a la ley, y allí es donde en Deuteronomios 9:8 dice Moisés, leyéndole a esta generación de jóvenes, y les dice: hasta en Horeb provocaron a ira al Señor, y el Señor se enojó tanto contra ustedes que estuvo a punto de destruirlos. Observen lo que está diciendo la palabra de Dios. Y no solo el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento. Ahora vamos a un libro histórico, en el libro de Jueces. Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 2 y versículo 2. Abandonaron al Señor. ¿Quiénes? El pueblo de Israel, que fue redimido de la esclavitud del pecado, y hicieron pacto en el monte Sinaí, y el Señor los tomó como un especial tesoro, y luego el Señor hizo habitación en medio de ellos a través del tabernáculo, mis hermanos. Pero cuando el Señor cumplió sus promesas de que ellos conquistaron la tierra prometida, una tierra llena de bendiciones, y a través de la historia del peregrinar de Israel vieron mucha
bendiciones, derrotando a todos los reyes de Canaán. Pero cuando poseyeron la tierra prometida, allí en Jueces 2, dice la palabra de Dios, abandonaron al Señor. Fíjese, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos, y escuche bien, y provocaron a ira al Señor. No debemos de ignorar esta enseñanza. Hay un peligro el que ignora la ira de Dios. Vamos a ver en primer libro de Reyes, capítulo 22 y versículo 53. Y dice, sirvió pues a Baal y lo adoró. Baal era un ídolo, y provocó a ira al Señor, Dios de Israel, conforme a todo lo que había hecho su padre. Hablando de un rey. Es muy impopular esta doctrina de la ira de Dios, es muy poco enseñado, pero le estamos haciendo un daño al pueblo del Señor. Ellos están en peligro si nosotros no le concientizamos sobre este atributo de Dios, que también es un reflejo de su amor. Lo vamos a ver más adelante por qué. También podemos leer allí, en un libro de sabiduría, en un libro sapiensal, en un libro poético que se llama Salmos. Dice Salmos capítulo 2 y el versículo 5. Luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará. Vamos a ver qué dice también Salmos 78, 49 al 50. Dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira, no libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga. Salmo 145, versículo 8, dice, clemente y compasivo es el Señor. Lo que nos gusta oír, clemente y compasivo es el Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a ver otro texto aquí en un profeta mayor conocido como el profeta mesiánico, el profeta hijo de Amós, Isaías. Dice Isaías capítulo 5 y versículo 25. Por esta causa se ha encendido la ira del Señor contra su pueblo, y ha extendido su mano contra ellos, y los ha herido. Los montes temblaron y sus cadáveres yacen como desecho en medio de las calles. Con todo esto, no se ha agotado su ira, y aún está extendida su mano. Ahora vámonos a un texto de un profeta menor llamado Oseas. En el versículo 13 de Oseas, capítulo 13 y el versículo 10 al 11, dice, ¿dónde está ahora tu rey para que te salve en todas tus ciudades? Y tus jueces, de quien me decías, dame rey y príncipe. En mi ira te di un rey y te lo quité en mi furor. Nahum capítulo 1 y el versículo 3. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ese es el Antiguo Testamento.
10 versículos solamente, pero hay una multitud de versículos que nos enseña el carácter de Dios, en la cual la iglesia de estos tiempos no lo debe de ignorar, porque es un peligro para la iglesia ignorar esta doctrina. Y luego te voy a decir por qué. Ahí vamos poco a poco. 10 versículos ahora del Nuevo Testamento.